en el estudio del ensayo en la Venezuela del siglo XX, hay cuatro autores fundamentales y que abordan el ensayo no desde el punto de vista de la crítica, sino del ensayo sobre el ensayo. Estos son Óscar Rodríguez Ortiz, Francisco Rivera, Juan Carlos Santaella, Miguel Ángel Campos y Miguel Gómez. Estos escritores hacen aportes a la teoría del ensayo, hacen antologías, rescatan ensayistas y van demarcando las dificultades de este género, que es un género muy difícil. Se habla que es un género mercurial, imagínense, mercurio, un metal líquido, que es como el centauro de los géneros, que es híbrido, pues. Óscar Rodríguez Ortiz es importante porque su libro, El paisaje del ensayo venezolano, se publica en 1999. O sea, corta y hace un balance del género en Venezuela, y es como cuando uno está en un bar y uno quiere saber cuánto lleva, cuántas cervezas se ha tomado y uno pide un corte de cuenta. Bueno, él hace ese corte y dice quiénes son los ensayistas fundamentales en el siglo y lo titula como El paisaje del ensayo venezolano. Y hay una parte muy importante de Óscar Rodríguez Ortiz donde él plantea que el ensayo no es la crítica. O sea, son dos campos, y de hecho, él no hace una crítica sobre el ensayo, él hace un ensayo sobre el ensayo venezolano. Entonces, él diferencia estas dos cosas que tienden a confundirse y dice que el ensayo se ocupa más bien de temas específicos, la crítica de generalidades, a veces al revés, a veces la crítica va hacia teorizaciones, ¿verdad? Y el ensayo aborda los objetos en cuanto tal, pero es importante diferenciar porque muchas veces se puede hacer ensayos sobre la crítica, pero no crítica sobre los ensayos con la misma capacidad. Este es un género que se estudia a sí mismo, se ensaya a sí mismo. Cuando uno busca la etimología de la palabra, más allá de la que puede aparecer en un diccionario como el de la Real Academia, que dice que, bueno, que es un texto breve, que no tiene la profundidad de un tratado, no. Hay otras acepciones que están más relacionadas con la naturaleza del género, que es, por ejemplo, la que tiene que ver el ensayo como pesar un metal o ver cuánto hay de ese metal en una aleación, que es, por ejemplo, la plata de ley, o la etimología de la palabra como emprendimiento, como intento, como algo que todavía no es inconcluso. Entonces ahí vemos que la crítica está más vinculada al campo de la ciencia, al campo del objetivo, de la filosofía. En cambio el ensayo tiene que ver más con la literatura, con el arte y con la búsqueda de lo particular y no de lo general, ¿no? Óscar Rodríguez Ortiz hace este balance. Él viene haciendo un estudio del ensayo venezolano, es como su línea de trabajo. Él tiene otras obras, él es también un novelista, ¿verdad? Y ha hecho antologías del género en varias oportunidades, y él establece como una especie del canon de lo que es el ensayo. Francisco Rivera está también en esos dos márgenes entre la crítica y el ensayo. Él escribe sobre poetas, sobre novelistas, y hace un aporte interesante a la teoría del ensayo, pero lo hace desde la narrativa, porque él también es narrador. Tiene una novela que se llama Voces al atardecer, y hay un personaje que se llama Pedro, nos da una curiosa definición del ensayo, que luego él se contradice a sí mismo, ¿no? Él dice, en una entrevista que sucede en la novela, le preguntan: ¿usted ha cultivado con igual pasión el ensayo y la narrativa? ¿Qué diferencias existen según usted entre estos dos géneros? Y ahora lo que yo le contesté, cita el personaje: para mí la creación literaria es un solo proceso, una actividad que a veces toma la forma de ensayo,
o discurso crítico, mientras que otras de novela o cuento. Básicamente se trata del mismo proceso creador. Las diferencias, si las hay, son absolutamente insignificantes. Cierra la cita y dice, ¿cómo te parece? Cuando leí estas líneas anoche me sentí malísimo, lo conté a Mariana. Y luego este mismo personaje pasa a plantear que hay dos distintos tipos de pensar, uno adaptado a la realidad y otro impulsado por motivos interiores. Pero entonces, de la cita de este personaje de esta novela, se ve entonces el ensayo más bien como una escritura, como un proceso que puede estar incluido en otros géneros. O sea, pueden haber digresiones, ensayos en una novela, pueden haber cuentos, ensayos como los que hacía Borges, pueden haber también ensayos que se mezclan con cuentos, por ejemplo, como los de Cortázar. O sea, es un género muy híbrido y entonces sería más práctico, más que hablar de ensayo, hablar de escritura ensayística. Entonces la escritura ensayística transversaliza otros géneros. En ese sentido, la mejor definición que hemos visto es una que cita Teodoro Adorno de Max Bense. Dice, escribe ensayísticamente el que compone experimentando, el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su objeto con la reflexión. Esto entonces nos da una visión más dinámica del género y entonces explica en cierta forma esa hibridez, ese alomorfismo que lo caracteriza. El tercer escritor importante que hace aportes al estudio del ensayo venezolano es Juan Carlos Santaella. En su libro Las vueltas del laberinto, él utiliza una definición, a partir de una definición que hace el ensayo Mariano Picón Salas, bueno, vamos a ver cuál es la definición de Mariano Picón Salas. Picón Salas dice que la función del ensayista parece conciliar la poesía y la filosofía. Tiende un extraño puente en el mundo de las imágenes y de los conceptos, al hombre entre las oscuras vueltas del laberinto y quiere ayudarle a buscar el agujero de salida. Entonces, de esa definición de Mariano Picón Salas, Juan Carlos Santaella va a buscar no tanto la luz al final de ese laberinto, sino va a ver el ensayo más bien dentro de esas vueltas del laberinto. Entonces se ve más no como la meta, sino como el tránsito en sí mismo. O sea, ese recorrer las vueltas del laberinto y no tanto la salida, ya sea la verdad o el conocimiento, sino es el intento de aproximación. Entonces, fíjense también que esto es muy del ensayo. Así como los ensayistas escriben sobre el ensayo, también comentan un texto de otro y así sucesivamente y se va estableciendo una cadena. Al contrario, el cuarto autor que queríamos citar, que es Miguel Ángel Campos, también un estudioso del ensayo en el siglo XX venezolano, sobre todo comentando obras de otros autores, rescatando, realizando antologías, ¿verdad? Plantea al contrario que no, que lo que interesa más en el ensayo no es la luz, ni es tampoco el laberinto, sino es la sombra, el tamizado que ejerce sobre el objeto de su reflexión. Citamos a Miguel Ángel Campos. Acordemos, el ensayo algo oculta, surgido de la nada y para lo incierto, su ruido permea y descompone, crece como una hierba invasora y devastan los cuadrados vecinos, arriba y abajo, el aire y el subsuelo. Sin embargo, no es anarquía su presente, incluso fortalece otras expresiones, termina de establecer límites ajenos. Colabora en la tarea de anclar definitivamente la identidad de la ficción. Entonces vemos un ensayo que no es totalmente clarificante, sino más bien tiene sus claroscuros, su tenebrismo. En uno de los, citamos a Adorno, ¿verdad? La cita que hace Adorno de Max Bense en su el ensayo como forma, que es también una respuesta al famoso texto de George Lukács sobre el alma y su forma. En ese texto, Lukács plantea que si los otros géneros literarios son como las luces de un prisma, el ensayo
es como una luz ultravioleta. Entonces, fíjense, toda esa cantidad de matices de aproximaciones de un género que no está interesado en decir la última palabra de nada, ¿no? Entonces, bueno, el quinto autor que queremos traer es Miguel Gómez. Miguel Gómez es novelista y es también ensayista y crítico. Y él ha demarcado cada uno de esos elementos. En Poéticas del ensayo del siglo XX venezolano, él hace abordaje y él encuentra como una particularidad que también lo cita en este artículo que se llama Para una teoría de los géneros de Venezuela, el caso de la novela y el ensayo. Él consigue como una particularidad del ensayo venezolano que es practicado también por novelistas. Así como vimos el ejemplo de Francisco Rivera, entonces él va fundamentalmente a través del ejemplo de Díaz Rodríguez, que es, diríamos, es el representante de la prosa de ficción del modernismo a nivel continental. El modernismo se desarrolló más en poetas, ¿verdad? Pero en Díaz Ortiz está la presencia de la novela y paralelamente la del ensayo. Y así él consigue varias constantes de este tipo, bueno, y él sería también un ejemplo de ello. Entonces, estos 5 autores, Óscar Rodríguez Ortiz, Francisco Rivera, Santaella, Miguel Ángel Campos y Miguel Gómez, nos pueden abrir las puertas de lo que sería el estudio del ensayo en Venezuela. Y es interesante dentro del contexto de este diplomado cómo estos autores muchas veces mezclan tanto la prosa ensayística como la narrativa de ficción en su mismo oficio. Ellos también son en cierta forma híbridos, entonces es pertinente esta mezcla que hacen de estos dos géneros. Hay otros aportes también que hay que mencionar dentro del estudio de este corpus del ensayo. Por ejemplo, el trabajo de Yarle Herrera, reportaje y el ensayo de un género a otro. Yarle cultivó el periodismo, como sabemos, y también el ensayo, esto forma parte de una tesis, ¿verdad? Y él entonces va estableciendo esos dos géneros que están muchas veces confundidos, sobre todo en el siglo XIX venezolano. Bueno, y sigue así. Muchas veces la obra ensayística de algunos autores no se llega a recoger en libros, sino está dispersa en periódicos, en revistas. Pero entonces, ya desde el inicio, él ve lo difícil de la empresa, separar reportaje y ensayo. Dice Yarle Herrera, proponerse el estudio comparativo de dos géneros ubicados en campos distintos pero no distantes de la producción intelectual, conduce de inmediato a colocarse entre dos fuegos, el de los literatos y el de los periodistas, puros, celosos, guardianes de una presumida incontaminación creativa, por un lado, y profesional por el otro, que la realidad se ha encargado de negar desde hace tiempo. El reportaje es un género periodístico, en ensayo lo es literario, pero esa clasificación no es suficiente para negar los rasgos y elementos comunes de estas dos formas de expresión y comunicación que el hombre ha creado para estudiar y explicar el mundo que lo rodea. Existen diferencias entre uno y otro género, pero también semejanzas, las cuales llegan hasta tal punto que resulta difícil trazar nítidamente la frontera que los separa. Entonces, fíjense cómo empezamos con Óscar Rodríguez Ortiz a separar el ensayo de la crítica y terminamos también separando el reportaje del ensayo. También hablamos de las mezclas del ensayo con la ficción. Entonces, es como, son todos estos límites, todos estos bordes que se van fusionando. En el mismo sentido, ¿verdad? Ya no tanto a nivel de la forma, sino de los contenidos, es importante también la separación que establece en Sabor y Saber de la Lengua María Fernanda Palacio en relación a lo que ella denomina como plataformas intelectuales. Ella dice, cuando habla de plataformas intelectuales, podemos decir, por ejemplo, el psicoanálisis, el estructuralismo, cómo estas plataformas pueden ser un obstáculo, pero también pueden ser usadas por el ensayista, depende del uso que se le dé. Mira, Harold Bloom decía que
Sigmund Freud era el Montaigne de nuestro tiempo, pero el que asuma el psicoanálisis de una forma ortodoxa, es difícil que pueda escribir un ensayo. Entonces, estas plataformas previas, hay que ver cómo el escritor se mueve para que el producto final, el texto, tenga esa modestia fundacional del ensayista que le tenemos de Montaigne, que no es abarcar toda la verdad ni la verdad última de las cosas, sino más bien preguntarse y conocerse a sí mismo, aproximarse a aquello que decía Sócrates, solo sé que tanto sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, esa humildad del género es también su fortaleza. Cuando Lukács, en El alma y su forma, él dice que el primer ensayista fue también el ensayista, no ha sido superado, que es Platón en sus diálogos. Y en los diálogos hay algunos, bueno, el personaje de Sócrates sabemos, hay algunos diálogos que tienen conclusiones entre los participantes, pero hay otros que son completamente abiertos, como el banquete, que tal vez es el más famoso de todos ellos, y el texto queda abierto, abierto al lector. Y eso es importante porque este es un género que sí exige la participación del lector. Exige que en cierta forma el lector complete lo que el escritor no termina de decir. Entonces no es algo concluido, no es un portavoz de verdad. Por eso a lo mejor la característica del ensayo es la herejía, el enfrentarse a las ortodoxias. Entonces dice María Fernanda Palazzo, desde una plataforma ortodoxa, ¿cómo se puede construir un ensayo? Hay que saberse mover en eso. Puede ser un obstáculo o puede ser más bien un impulso. Volvemos a la etimología de la palabra, buscando en el diccionario de etimología de Joan Coromines, conseguimos esas dos acepciones de la palabra ensayo, esa de pesar los metales, ver la parte pura de una aleación de ese metal, y también el emprender, el emprender algo, no necesariamente la conclusión, sino el impulso. Y probablemente entre esas dos acepciones está la palabra que utilizó Montaigne y que retoma Francis Bacon para titular sus textos. Bacon dice, bueno, la palabra es nueva, el género es viejo. Él menciona como antecedente los mismos autores que comentaba Montaigne, Séneca, Plutarco, Cicerón. Entonces, claro, ahí el ensayo estaba confundido con cartas, con discursos, con reflexiones, ¿verdad? Y luego esa confusión sigue más adelante. No digamos confusión ni como disfraz, más como simulación, como simulacro, como camuflaje. Pero él usa el mismo término, entonces él se conecta con esa tradición y en cierta forma se puede decir que ambos son los fundadores del género. Y lo curioso es que los ensayos de Bacon son distintos a los de Montaigne, porque los de Bacon sí buscan como una verdad, como una conclusión, son textos cortos, claro, que parten de lo básico. Él también es alguien que escribió tratados, estos son ensayos, es alguien que viene del mundo de la filosofía experimental, ¿verdad? Pero sus textos tienen una conexión interior, no externa, con los anteriores de Montaigne. Entonces, eso nos debarca como una especie de arco de las posibilidades del género. Mencionábamos a Francis Bacon y es interesante, hemos hablado de que el lector complementa el ensayo, es un lector activo, participativo, y también es interesante ahora desde el escritor es la vida ensayística, o sea, el ensayista tiene un modo de vida particular, ¿verdad? Su relación con el mundo. Son personas generalmente viajeros, bueno, a veces no viajan físicamente, sino a través de los libros, son generalmente lectores, ¿verdad? Lectores, pero no lectores comunes y corrientes, sino lectores como superiores, que lo que ellos leen lo introducen como en su metabolismo. Y para esto yo quiero citar también a uno de nuestros principales ensayistas,
que es Balsa, donde él hace como una tipología del tipo de lector característico que pudiese devenir en ensayista. Dice, no todo lector es crítico, porque para hacerlo necesita saberse como tal. El lector natural incorpora las escenas de una novela, las imágenes de un poema o ciertas ideas de un ensayo a su vida, como el pan o el café de todos los días. Ese alimento puede resultar a veces saludable o perturbador, pero el lector lo considera parte de su fisiología. El crítico comienza por ser un lector natural. Es más, necesita hacerlo durante un largo periodo o intermitentemente a través de su vida. De esta forma, la escritura de los otros se vuelve parte de su metabolismo. No hay crítico sin un vasto pasado literario. Él se refiere a la crítica, pero también podríamos referirnos nosotros al ensayista. O sea, el ensayista tiene dos posibilidades. Puede escribir directamente sobre la realidad, eso lo destacaba George Lucas, o puede escribir indirectamente sobre otras personas que escribieron sobre esa realidad. O sea, puede escribir sobre un poema, sobre una novela o sobre otro ensayo, no necesariamente directo sobre la realidad. Entonces, cuando él lee esos otros autores, no lo lee como ese lector natural que los incorpora como el pan nuestro de cada día, sino los incluye en su metabolismo, en su fisiología, y él convierte eso en otra cosa. O sea, hace como una destilación en todo ese proceso y luego su escritura entonces es propia, ¿no? Y también hay un tipo de vida ensayística. Cuando vemos a la vida de Bacon, Bacon fue un filósofo, fue un político, tuvo las auges y caídas, fue un viajero, tuvo periodos de auge y periodos de melancolía, y todos esos periodos van alimentando su producción ensayística. Nos interesan, por ejemplo, los primeros ensayos de Bacon. Él tiene 3 ediciones. Hay una de 1597, que tiene 10 textos, otra de 1612, que agrega 29 textos adicionales, y una última de 1625. Fíjense los temas de la primera edición de Bacon, la de 1597. Publica 10 textos que son temas que los vamos a ver repetidos luego en otros escritores. De los gastos, del régimen de salud, del discurso, de la negociación, de los acompañantes y amigos, de los litigantes, de los estudios, de las facciones políticas, de las ceremonias y cumplimientos, y de la honra y reputación. Este es un escritor joven, y estos temas, sobre estos temas no hay nada concluyente. Escribe Bacon, queda eso abierto. Puede usted también escribir sobre los gastos, sobre el régimen de salud, de la negociación, de los acompañantes y amigos. O sea, la realidad no es una sola, es diversa, es múltiple, y el ensayo permite que ese enfoque plural, ¿verdad? Y el mismo autor, con el paso del tiempo, Bacon, ya le interesarán otras cosas. Ya en la edición de 1612, ya es otra temática. Le interesa de la muerte, de la unidad de la religión, de los padres y los hijos, de la envidia, del amor, de los grandes puestos, de la bondad y de la bondad de la naturaleza, de la nobleza, del ateísmo, de la superstición, del imperio, del consejo, de la astucia, de la sabiduría egoísta, de la premura, de los que parecen sabios, de la amistad, de la verdadera grandeza de los reinos y de los estados, de las riquezas, de la ambición, de la naturaleza de los hombres, de las costumbres y educación, de la fortuna, de la usura, de la juventud y la vejez, de la belleza, de la deformidad,
de la alabanza, de la vanagloria, de la judicatura. Entonces ya son preocupaciones de ya un hombre maduro. Estos textos coinciden en el cénit de su poder. Pero ya la última edición de los ensayos, que corresponde ya a la vejez de Bacon, es de 1625, ya es el hombre que ya ha caído, sufrió prisiones, fue procesado por corrupción administrativa, ya está haciendo como el cierre de su vida, entonces ya le interesan otras cosas. Le interesa de la verdad, de la venganza, de la adversidad, de la simulación y disimulación, de la envidia, de la osadía, de las sediciones y disturbios, de los viajes, de las dilaciones, de las innovaciones, de los gastos, de la sospecha. Y así seguimos en 19 temas que ya son ya de una mirada retrospectiva de ya un hombre en cómo ve el mundo desde la vejez y a veces bajo el signo de la esperanza o bajo el signo de la desesperanza. Entonces vemos cómo en la escritura ensayística no está divorciada de la vida de este escritor. A distintas etapas de la vida y sucesos corresponden distintos temas y distintas formas de abordaje de la escritura. Entonces vamos a ver que no solo interesa el texto, interesa el lector de esos textos y también interesa el escritor que, como decimos, hay escritura ensayística, también hay una vida ensayística y eso es lo que hace tan particular este género.